Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo y la repetición a las 5:30 de la mañana. Ya saben que el correo electrónico del programa es sucasoencasa@teleantioquia.com.co, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. La línea telefónica en horario de oficina, porque a veces nos dicen no nos podemos comunicar en el programa, ¿cómo hacemos? Nos escriben al correo o nos llaman en horario de oficina 444-5314. 444-5314 y además están las líneas en pantalla para que nos llamen en directo. Muchos televidentes nos han pedido que hablemos sobre los aspectos herenciales, sobre el testamento, qué pasa cuando no hay testamento, cuáles son las formas de proteger el patrimonio. De hecho, enseguida vamos a formular una pregunta bien importante que está relacionada cuando los hijos se han puesto de acuerdo para que uno de ellos quede con la casa del papá o de la mamá y hay unos acuerdos en ese tema, cómo se formalizan, cómo es el protocolo allí. Y saludamos a un televidente que no se pierde el programa y que además nos dijo, quiero que nos hablen de los temas herenciales. Es el señor Fernando Toro Marín. Fernando Toro Marín, vigilante del edificio Torre Rossini, en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín. Dice que no se pierde el programa, le gusta mucho y así como él, un saludo también para todos los que hacen parte de la seguridad de las unidades residenciales. Doctor Manuel Ballesteros Romero, abogado, quien muchas veces nos ha dirimido aquí y resuelto muchas inquietudes en materia jurídica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Juan Carlos. Saludos a los televidentes. El doctor Manuel Ballesteros es abogado, es litigante, es docente universitario, candidato a doctor, muy formado en el tema del derecho y por eso muchos temas importantes los desarrollamos con él, porque obviamente tiene la experiencia en el tema. Candidato a doctor, ¿cierto? Sí, señor. En derecho. En derecho. Bueno, doctor Manuel Ballesteros Romero, nos preguntaba un televidente que la mamá en vida le dijo, mire, acá hay un lote, yo le regalo el lote, construya sobre el lote. Le preguntaron a los hermanos si estaban de acuerdo con que ese hijo construyera sobre el lote y le entregaran el lote. Los hermanos dijeron, no hay problema mamá, que él utilice el lote y construya. La preocupación de este televidente es que su mamá ya tiene una avanzada edad y él quiere hacer todo el protocolo de cómo hacer la escrituración de ese lote, ya tiene casa, y cómo formalizar el tema de la herencia en vida por parte de la mamá, toda vez que aunque de palabra se ha dicho y todos verbalmente están de acuerdo, pues usted sabe que cualquier cosa puede ocurrir. Empecemos por ahí. Hay manifestaciones de la voluntad, Juan Carlos, que no tienen validez alguna. ¿Cierto? Por más que yo le diga sí, en vida de mis padres a mis hermanos yo quiero que no tengo interés en la herencia, esa manifestación de la voluntad no tiene ninguna validez. Afortunadamente el Código General del Proceso trae una figura, ¿cierto? Que es paralela a la donación, porque la donación era revocable. Cuando se hacían las donaciones en vida, esas donaciones se podían revocar después por los demás herederos. Hoy el Código General del Proceso trae una figura que consiste en irle a pedir permiso al juez para distribuir el patrimonio en vida y ya los demás herederos verán si en ese procedimiento se oponen o no se oponen. Los herederos, los acreedores en general se pueden oponer. Si no se oponen, con ese procedimiento se puede hacer la distribución del patrimonio las en vida. Palabras se las lleva el viento. Ese cuento, yo no estoy interesado en la herencia, lo he escuchado muchas veces. Y luego cuando ven que hay una plática de por medio o alguno de los supuestos desinteresados tiene alguna crisis, inmediatamente va a prestarle atención a los bienes. Pero entonces este señor puede llegar, él fue a la notaría y dijo, mire, yo tengo este predio, tengo esta casa, yo la construí, mi mamá me la dio en vida. Entonces a él le dijeron que había que hacer dos procesos. Uno, pues, sería el de acreditar con todos los hermanos que efectivamente la mamá le dio esa casa, sí, y ese lote. Claro, lo que pasa es que la manifestación de la voluntad de los hermanos en este caso no tiene validez. Ningún peso. Porque los hermanos estarían renunciando a una herencia que todavía no les pertenece porque la mamá está viva. No, la causante todavía está viva. Exactamente, y el derecho permite que los derechos herenciales se enajenen, pero cuando la persona que vamos a heredar ya ha muerto. Es decir, si el señor ya falleció, los herederos de esa persona, de ese señor o de esa señora, pueden vender los derechos herenciales o donarlos o cederlos a cualquier título. Pero si la persona todavía está viva, ¿qué puede hacer? Los herederos todavía no son herederos y en consecuencia cualquier manifestación que hagan sobre los bienes que posteriormente vayan a heredar no tiene ninguna validez. En consecuencia aquí lo que sigue, Juan Carlos, es efectivamente ir ante el juez y hacer el proceso de repartición del patrimonio en vida, que se puede hacer perfectamente.
Bueno. Y los otros simplemente no es que tengan que manifestar la voluntad, sino que con el silencio están tolerando eso. La norma les da a ellos 2 años para que impugnen ese acto. Si después de los 2 años no impugnan el acto por el cual la mamá le adjudica a uno de sus hijos ese lote, ese bien, etcétera, entonces se consolida esa herencia en favor de ese hijo. Perdone que insista en el tema, Sí, porque yo sé que muchos televidentes deben tener la misma inquietud o de pronto tienen la misma Sí, inquietud. señor. El señor ya tiene la casa, tiene el lote. Él no puede ir ante la notaría a hacer esa repartición, o tiene que hacerlo, digamos, en un proceso como si fuera a presentar que una demanda, porque usted dice, Claro. usted menciona juez. Claro, sí, señor. Lo que pasa ¿Cómo es que era el aquí procedimiento anteriormente acudíamos a la donación, pero la donación siempre ha exigido un procedimiento que se llama insinuación. Ajá. Insinuación es pedir permiso para evitar defraudar a terceros. Muy bien. Entonces, eso es lo que se busca y para evitar que la persona esté engañada. Entonces, en este caso ya no es insinuación, es simplemente pedirle la autorización al juez para poder disponer de esos bienes, porque esos bienes en definitiva no le pertenecen exclusivamente a quien los tiene, son la garantía de él para la vejez, para los alimentos, pero también son la prenda general de los acreedores. Tampoco Es decir, puede hablar de una posesión. no podría hablar de una posesión. Entonces, simplemente es pedirle lo que anteriormente, anteriormente no, eso sigue existiendo, lo que en la donación se llama insinuación, aquí se hace como pedirle esa autorización al juez para hacer la distribución de ese patrimonio. Y es un trámite que es un trámite muy sencillo, es un trámite pues Pero no es como una demanda, ¿o sí? Sí, hay que presentar Los eso. mismos elementos. Eso es lo que llamaría Por el eso le Código Civil pregunto conocimiento de que- causa. pero ¿cuánto se es demora? Es un procedimiento expedito como el procedimiento de pedir permiso para contraer matrimonio cuando Ah, uno ya. tiene hijos. O sea que el señor tiene que buscar un abogado para adelantar todo ese Debe trámite. y es mejor que lo haga Bueno. para que se asegure de que Muy eso quede bien. bien. Hacen la repartición del bien. Exactamente. Listo. Ahí puede hacer la escritura o ahí tiene que darse la condición que fallezca la mamá, que es la que está dando. No, ahí sí hace la ya no. escritura porque ese procedimiento es en vida. Ya Ese sí lo puede hacer en claro, notaría. lo puede hacer en vida perfectamente. Y los abogados, un término de abogado, Ajá. el modo es la tradición. En el otro caso el modo es la sucesión. Aquí el modo es la tradición y se vuelve dueño porque le entregan el bien y porque no hay una oposición de la... El juez le dice, ya esto es suyo. Exactamente. Segundo paso, muy para la notaría. Exactamente. Y ahí se hago ya el Y trámite hace ya escritural. el acto. Muy bien, don Fernando Toro, ahí queda su inquietud resuelta. Vamos con Gloria. Gloria, buenas noches. Buenas noches, doctor, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Bueno, quisiera hacer unas preguntas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una herencia de una tía. Como mi mamá murió, pues entonces heredamos fue los sobrinos. Y ella no tenía esposo, no tenía padres, entonces heredamos. Resulta que pues que somos 17 herederos, pero uno de los herederos murió. ¿Qué pasa ahí si queremos vender? Muy bien, doctor Manuel. Por lo que entiendo ya heredaron, ¿cierto? Ya está la herencia. Entonces, a la hora de vender, si todos van a vender, si todos quieren vender y ponerse de acuerdo, tienen que hacer la sucesión de este heredero que falleció y que es dueño de una cuota. Por lo que entiendo, es dueño de una de 17ª parte de ese patrimonio. ¿Y si ese de ese heredero no inmueble. tenía descendencia? Si ese heredero no tenía descendencia, igual tienen que hacer sucesión porque los herederos podrían ser los otros perfectamente, ¿cierto? Para poder asumir el Para poder porcentaje asumir esa parte alícuota, esa 17ª parte de ese inmueble, para que les pase a alguno de ellos y de esa manera poder hacer la enajenación. De manera que el comprador podrá comprar los derechos estando pendiente de la sucesión. Pero mejor pero hacer no- la sucesión. Claro, porque eso deprecia el bien, Si indiscutible. a nadie le gusta tener, como dicen popularmente, el chicharrón ahí. Además, sí, señor. Oiga, me recordé un caso de una amiga, que es un caso muy común. Resulta que el padre en vida había conformado un fideicomiso para evitar el tema de la sucesión. Exacto. Entonces le dijo en vida a los hijos, vea, yo voy a conformar un fideicomiso, la casa va a ser de ustedes, para que quede repartida equitativamente. Resulta que algunos de los hijos vienen en la casa y algunos dicen, no, aquí no nos vamos y no admitimos la venta de la casa. Entonces, el fideicomiso, que cumple una función importante porque evita la sucesión, ahora se genera otro enredo porque algunos de los hijos no quieren abandonar la casa porque ellos dicen, de aquí no nos vamos, pese a que a los hermanos le han dicho, pero entonces vendamos la casa, compramos una más pequeña para que ustedes no queden en la calle y tampoco quieren. ¿Qué hacer ahí? No, ahí lo que sigue es un proceso de restitución de inmuebles, ¿cierto? Porque, por lo que entiendo, no se ha cumplido la condición, ¿cierto? Para hacer la restitución propiamente del fideicomiso y que pase a nombre Porque la hay un propiedad. impedimento. Exactamente.
para que pase a nombre del fideicomisario. Entonces, con estos señores que están viviendo ahí como ocupantes, como simples tenedores del inmueble, habría que adelantar un proceso de restitución de inmueble, como el que se adelanta frente al arrendatario, como se adelanta frente al comodatario, con las dificultades que tiene, desde luego, pues que sean de la familia. Es ¿cierto? que usted lo explicó alguna vez acá cuando hablamos de contrato de arrendamiento. Cuando empiecen a hacer el proceso de restitución, ahí va a empezar una colisión de derechos, porque quienes están viviendo, el juez va también a revisar que haya protección a la vida, a la vivienda, a la dignidad, y entonces cómo hacer ahí frente a otro derecho que tienen los herederos. Efectivamente, sí, y ahí el fiduciante, que es la persona cuyo nombre estaba el inmueble inicialmente, seguramente tiene la acción de revocar esa fiducia, y si puede revocar la fiducia, esa es una buena forma que tiene para sancionar a las personas que no quieren colaborar a que la figura produzca los efectos que él consideró en su momento. Revoca la fiducia y redistribuye la herencia testamentariamente, y con eso sanciona a esos hijos que se niegan a que esa figura produzca efecto. ¿Cómo lo sanciona? Ahí me perdí un poquito. ¿Cómo lo sanciona? Porque él puede disponer libremente del 50% del bien. Sí. Y entonces, ¿qué dice? Yo a ustedes les voy a dejar solamente lo que por ley, lo que la ley me exige que les deje. Perfecto. Pero la otra parte voy a premiar a los hijos míos que han querido que este negocio jurídico que yo propuse produzca efectos. Doctor Manuel, recordemos ese tema de últimas normas que han salido en ese sentido de cómo yo disponer de la herencia, que usted ha dicho aquí que anteriormente eran unos porcentajes. ¿Cómo están los porcentajes? ¿Cómo la persona que desea hacer el testamento lo puede conformar y mejorar a unos o a otros? Sí, efectivamente. Hasta el año 2018 existía una cuarta de libre disposición. Significaba que el dueño de la masa herencial, al momento de hacer el testamento, podía disponer libremente solo del 25% de su patrimonio, porque el otro 50% correspondía a las legítimas rigurosas y otro 25% correspondía a una cuarta de mejoras que tenía que dejárselas necesariamente, si tenía herederos forzosos, a esos herederos forzosos. Ya con la ley 1934, que entró a regir el 1 de enero de este año, esa persona puede disponer libremente del 50% de sus bienes. Como quiera. Como quiera, lo que es una norma pues muy benéfica, porque si es que los hijos se han portado muy bien, pues entonces los favorece con los hijos. O si no, pero los castiga. resulta que no siempre los hijos se portan tan bien, y resulta que muchas veces son particulares los que terminan cuidando a estas personas, porque los hijos, confiados en que la ley los ampara y los protege, terminan muchas veces abandonando a los padres, y en ese abandono, sabiendo que el padre no podía disponer sino hasta el 25%. Ya a partir del 1 de enero puede disponer del 50%, advirtiendo una cosa: esa disposición se hacía por testamento, pero los testamentos que se hicieron antes de 2018. En todo el 2018, antes del 2019, no pueden violar ese tope que daba la norma vigente. Eso no tienen efectos. Exactamente. Siguen como estaba anteriormente. Si quieren reformar esa figura, Exacto, tienen que hacer una reforma del nuevamente testamento, otro con testamento. el que revocan el testamento anterior y acogen esa libre disposición de los bienes del 50%. Muy bien. Hoy estamos hablando de aspectos herenciales, de testamento, de todas las dificultades que surgen con el doctor Manuel Ballesteros Romero. Ya regresamos. Vamos a una pausa. Bueno, seguimos en Su Caso en Casa y queremos complementar algo que nos quedó en punta en el tema anterior antes del break, y nos decía la televidente que cuando usted hablaba de la restitución de inmueble, cuando quien conforma el fideicomiso civil pues está vivo. Y entonces venga restitución de inmueble, pero como el fideicomiso muchas veces se conforma precisamente para evitar una sucesión, entonces estamos hablando de la persona, ya la persona falleció, el que constituyó el fideicomiso para no dejar problemas, y resulta que el problema sí se mantiene porque unos de los hermanos quieren seguir en la casa. Y los hermanos quieren vender la casa, y entonces ¿cómo la venden? Porque el que va a comprar dice, no, primero me sacan a esas personas de la casa porque van a comprar problemas. Claro, no, efectivamente, ahí ya no hay que hacer restitución del inmueble, del mero tenedor, sino que ya se hizo la restitución del fideicomiso, y estas personas todos son comuneros, son propietarios alícotamente de todo el inmueble. Entonces ya lo que les corresponde hacer, eso es muy común que pase, muy frecuente que pase, lo que les toca hacer es la venta de la cosa común, y puede pasar de dos maneras.
porque siendo un apartamento, por ejemplo, no permite división, entonces hay que llevarlo a un remate. Entonces, la forma es, o nos ponemos de acuerdo todos y vendemos y nos repartimos por el 100%, o llevamos a un proceso y lo sometemos a un remate. ¿Qué pasa con el remate? Que eso sale la primera vez. Deprecia el inmueble. Sale la primera vez por el 100%, pero la segunda salida es por el 70%. Entonces ningún comprador se postula a ofrecer cuando el inmueble sale en el 100%, sabiendo que 3 meses más tarde va a salir en el 70%. Entonces mejor acudir ante un juez para que sea un juez el que ordene. Se acude ante el juez y el juez vende la cosa común, reparte los dineros y ordena el desalojo de la persona. Pero sin ir al remate, ¿o sí? Le toca ir al remate si ellos no se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que la amenaza, Juan Carlos, produce tanto efecto porque van a perder el 30%. Claro. Entonces la sola amenaza del remate. Y los que están de caprichosos también van a perder. No, ellos van a perder. Por donde lo miren. Y lo condenan en costa porque no quieren aceptar el remate. Bueno, costas es que es una sanción económica. Es que la gente cree que todo es muy fácil ir a la rama judicial y demandar y tal cosa, y los jueces también, un momentico, costas, sanción económica para el que por ponerse aquí a desgastar el aparato judicial. Jorge, buenas noches. Buenas noches, amigos del derecho, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Yo soy muy fiel a ese programa. Un hermano mío tiene una inquietud. Sí, claro. Lo que pasa es que mis padres fallecieron. Entonces nos dejó una casa y nosotros le dimos el aire en todos los hermanos le dimos el aire a un hermano mío, ¿cierto? El aire nomás. Él lo construyó, hizo una casa de 2 plantas ahí. Él hace 15 años se separó de la señora, pero no se han divorciado. Entonces la pregunta mía es, sí, y la casa la tiene hipotecada en 50 millones de pesos, entonces la está vendiendo para saldar la cuenta, ¿cierto? Y entonces la pregunta mía es, si la señora de él tiene derecho a eso, él puede vender sin consentimiento de la señora. Oiga, qué pregunta tan buena para la universidad, doctor Manuel, usted que es docente. Definitivamente. Y el cuento del aire, que el aire jurídicamente no existe, pero es un término muy utilizado por todos nosotros. Yo le vendí el aire. Se usa mucho y se dan unos enredos impresionantes, pero por lo que yo le entendía a él ya hay desenglobe, ¿cierto? Ya no se trata solamente del aire. ¿Por qué concluyo que hay un desenglobe? Porque está hipotecada. Y está hablando de que está hipotecada la casa, no se la hubieran dado, la casa del hermano. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí fundamentalmente con el tema de la señora? Si ellos... Mire que lo que tenían era el aire y se lo dieron. Entonces, ese derecho de superficie, de alguna manera, que tenía el otro para construir, es lo que debe descontar del mayor valor, porque por lo que uno entiende, la construcción e inclusive la deuda fue conseguida dentro de la sociedad conyugal. Y esa no desaparece. Claro, si es conseguida dentro de la sociedad conyugal, eso es parte de los gananciales. Tanto los activos, que es la construcción, el mayor valor, eso lo llamaba don Andrés Bello el valor venal de la cosa, tanto como el pasivo, que es la hipoteca que deben partirla por iguales, sustrayendo de eso el valor que pudiera tener ese derecho del aire, como lo llama el televidente. Y eso es muy bueno para el televidente, que la gente cree, no, yo me fui de la casa, ya me divorcié. Usted se fue de la casa, pero continúan los vínculos. Continúa el vínculo. ¿Cierto? Claro, no como la sociedad conyugal, por ejemplo, nunca liquidaron esa no precisé bien si la relación que tenían era de matrimonio o era de unión marital. Si fuera de unión marital, ¿cuál sería el escenario? Si fuera de unión marital, ahí pasaba una cosa, y es que uno de los dos compañeros tiene 1 año desde el momento de la separación para pedir la declaración de la sociedad patrimonial de hechos. Si dentro de ese año ese compañero no adelantó el procedimiento, le caducó la acción. Le caducó significa que ya no tiene ninguna posibilidad ante la jurisdicción frente a eso. Estaba tan buena la pregunta del televidente que yo me quedé también pensando, ¿fue el hermano el que se fue de la casa o la señora la que se quedó en la casa? Yo no sé quién está siendo, digamos, de señor y dueño allí. De todas maneras, la casa parece estar a nombre del hermano, y si hay separación, habría que ver, porque no es lo mismo la separación en el matrimonio, porque el matrimonio sigue tal cual, porque es una figura de derecho, y a la separación en la unión matrimonial, que es una situación de hecho, y pasado el año, caducan todas las acciones. Eso significaría que si es compañera permanente y tiene más de 1 año de estar separada, la señora ya no tiene derecho a reclamar así esté viviendo nada. Allí. Así esté viviendo ahí. ¿Por qué? Porque le caducaron las acciones para pedir la participación en gananciales. Tremenda situación esa la que se presenta en este tipo de casos. Son casos complejos y donde muchas veces se generan enredos, y a eso contribuimos desafortunadamente los abogados, que decimos que la unión marital produce los mismos efectos del matrimonio, y no es cierto. Consejos en materia herencial, doctor Manuel, ¿qué nos quiere recomendar hoy? Porque a veces como hay mucha informalidad, que yo le di para construir, después hacemos la escritura, no hacemos el desenglobe, no abrimos sucesión, a veces no hay testamento.
como tips para poder... Lo importante es hacer una proyección del futuro, o sea, una proyección de qué quiero yo que pase con mis bienes cuando yo fallezca efectivamente y cómo quiero yo dejar asegurados a mis hijos, a mi prole en ese momento, y eso plasmarlo en un testamento con una muy buena asesoría, con una asesoría de un muy buen abogado, que en esta ciudad, enhorabuena, y en este país hay muy buenos abogados en materia de familia. Bueno, tenemos un televidente. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con Andrés? Con Javier. Bueno, buenas noches. Doctores, muy buenas noches. Más que felicitarlos, agradecerles por lo importante que ustedes hacen por todos nosotros. Muy amable, eso nos hace muy felices a todos los que hacemos este programa. Doctores, a ver, la pregunta es la siguiente. Tenemos en mi familia el siguiente caso de un matrimonio. Hay una casita que estaba escriturada a nombre de los dos cónyuges. Uno de ellos falleció y sobreviven 5 hermanos. Resulta que de esos 5 hermanos, solo uno vela por el cónyuge sobreviviente, que ya es un adulto mayor que no cuenta con pensión ni ningún tipo de ingreso, y el cónyuge que sobrevive desea dejar a uno solo de sus hijos hasta donde la ley le permita. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de esa casa esta persona puede dejar a la hija según su deseo, hasta donde la ley se lo permite? Muchas gracias. ¿Sería, doctor Manuel, lo que usted mencionaba ahorita? Efectivamente, Más en este momento él puede 50%. hacer un testamento, pero debe hacer un testamento. ¿Cómo lo haría? Porque todo el deseo de él no vale nada si no lo plasma en un testamento. Sí. Un testamento donde diga que deja el 50% de libre disposición a una persona determinada, a un hijo, a un hermano, a un amigo, a esa persona que quiere beneficiar. Y el resto de los bienes ya se distribuye por partes iguales. El 50% de esa masa herencial por igual entre 5 hijos si son 5, entre 10 si son 10, pero efectivamente debe hacerlo acudiendo al testamento, que es una figura pues que no es complicada, sobre todo cuando se trata pues de tomar decisiones simplemente sobre esta sobre la Mejor dicho, hay un disponibilidad del 50% que es inmodificable. que es inmodificable y que tiene que Así, repartirlo así entre los acuda hijos. cualquier figura. Exactamente. Pero el otro 50% se lo puede dejar a quien él quiera en este Al momento. vecino si le da la gana. Al vecino si quiere. Doctor Manuel Ballesteros Romero, muchas gracias. Hay que seguir hablando de este tema. Vamos a tratar el tema del famoso aire, que decimos, vendimos el aire de la casa. No se puede Porque construir es todo un eso. problema bastante Claro. detectado aquí en la ciudad de Medellín y definitivamente que acudan al testamento para que no dejen al azar los bienes. Muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.